Listo, pues ahora sí vamos a comenzar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Oye, pues iba a decir lo de que aquí estamos los unidos y allá están las unidas, pero vemos muchas mujeres aquí también. Pues las que están aquí es porque les toca mañana, como mi esposa. Y están por Zoom, igual están cordialmente invitadas el día de mañana. Ah, no, ya no hay lugar. Disculpe, pero bueno, vamos a darle al grupo pequeño de finanzas. Sí, también me pedí. Este, Recuerden que la semana pasada dijimos que terminábamos con la parte teórica y nos metíamos directo en la parte práctica y que de nada servía ser solamente oidores, sino que teníamos que ser hacedores. Pues eso es el punto del día de hoy. Así es que sí vamos a repasar algunas cosillas, pero ya les mandé por WhatsApp el archivo y los que están aquí presencial pues ya tienen las impresiones. Y esas impresiones, bueno, ahorita les explico. Entonces vamos a comenzar con el contexto. Nuevamente, pues gracias a Dios por estar aquí, por permitirme compartir con ustedes un poco de lo que hemos aprendido. Y ya saben que el objetivo es siempre poner a Dios en primer lugar, ¿vale? Para que Él sea nuestro proveedor y que nos dé en abundancia para suplir todas nuestras necesidades, que sobreabunde y que podamos compartir con más personas, ¿sale? Ese es el objetivo. Entonces, el poder del enfoque. Tal vez han escuchado ejemplos como el que sigue. ¿Qué pasa si tú agarras una lupa? De niño, no sé si hiciste el experimento de ponerla al sol sobre un papel, buscar que se enfoque. ¿Qué pasa si la pones y la quitas? La pones y la quitas. ¿Se va a encender el papel? No, tienes que estar ahí constantemente. O si no lo haces hecho con una lupa, pues en la cocina, la estufa, pues tiene que ser constante y tiene que ser enfocado, ¿vale? Estar ahí constantemente. O si no lo has hecho con este grupo, fibras ahí sensibles que ha despertado intereses, algunas revelaciones, incluso algunas cosas que no estaban del todo bien, pero ahora en lo espiritual y emocional está genial. Ahora vamos a plasmarlo en la parte física, ¿vale? Entonces vamos a seguir enfocados en eso. Listo. Ok, entonces hablamos del poder del enfoque, que es importante estar enfocados como un láser, como una lupa cuando le enfocamos con el sol para prender una hojita de papel. Y en segundo lugar, la prioridad. Les decía que a veces nos dicen la prioridad es tu escuela, la prioridad es el trabajo. Y entendemos que prioridad es hacer una cosa y dejar de hacer todo lo demás, porque nuestra prioridad es esa. ¿Ok? Pero en la vida no podemos enfocarnos en una sola cosa, porque somos personas integrales, ¿ok? Tenemos la parte espiritual, entonces sí, nuestra prioridad es Dios, pero también tenemos nuestra familia y tenemos que aprender a darle prioridad a Dios, a la familia, a nuestro cuerpo, a nuestra salud, a nuestras finanzas, a nuestros hobbies, a nuestros amigos, ¿ok? Entonces, al trabajo, por supuesto, a la generación de ingresos. ¿Qué significa prioridad entonces?
yo replanteé el significado de prioridad y en lugar de pensar que es hacer una cosa y dejar de hacer todo lo demás, es comprometerme a que esa actividad sí o sí se lleva a cabo sin importar qué tenga que hacer. ¿Ok? Pero no quiere decir que dejo de hacer lo demás. Entonces, me comprometo a tener mi tiempo de calidad con Dios, pase lo que pase, pero también me comprometo a pasar tiempo de calidad con mi familia y también me comprometo a estar bien en la parte de salud, hacer ejercicio, cuidar mi alimentación. Y cuando tú cambias esa forma de pensar, encuentras espacios de tiempo para lograrlo, ¿vale? Entonces vamos a hablar también de cómo le vamos a ir asignando prioridad ya de forma práctica al tema financiero con un ejercicio que vamos a ver ya. Como que me estoy adelantando porque quiero ya llegar a la parte práctica porque va a estar divertida. Y les decía que es un plan probado, no solo por mí, sino por varias personas, o sea, decenas de años. ¿Cómo se les llama las decenas de años? Décadas. Por décadas ya, se me fue la palabra. Por décadas han estado probando este plan y les ha funcionado, ¿ok? De hecho, yo estuve tentado a cambiar el orden y justo en el capítulo que estábamos explicando el día de hoy decía, este es el primer paso y tiene que ser así porque en la experiencia hemos visto que así es como funciona, ¿vale? Entonces, siéntanse tranquilos de que este es un plan probado y también de que, por lo tanto, se enfoquen en este plan y le den prioridad, ¿sale? No quiere decir que van a dejar de hacer otras cosas, pero las actividades que se queden como tarea, por llamarla de alguna forma, sí las tengan presentes de que las deben cumplir para que sus finanzas se transformen en 3 meses, ¿vale? Que ese es el objetivo. ¿Y por qué dijimos que vamos a empezar con lo práctico? Porque es importantísimo comenzar a ver resultados. ¿Qué pasa cuando alguien va al gimnasio? Va 2 días y ya se va al espejo, ¿no? Dice, ya me están saliendo cuadritos. No es cierto, en 2 días no pasa eso, pero necesitamos empezar a ver resultados para motivarnos, para seguir. Entonces, tú vas a empezar a ver resultados con estos ejercicios, ¿sale? ¿Claros hasta aquí? Igual en el chat, si tienen Zoom, si tienen preguntas, aquí está mi esposa apoyándonos con eso para todo lo que necesiten. Súper bien. Entonces, recuerdan que vimos que algunos teníamos necesidad de hacer un presupuesto o un plan. Realmente el presupuesto, a veces escuchamos presupuesto y ya la propia palabra dices, ay, no, ya sé que lo tengo que hacer, pero no sé cómo, me cuesta trabajo, es difícil, qué flojera, bla, 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 ¿no? Entonces, cámbiale el nombre y ponle como tú quieras. Puede ser un plan, puede ser un camino, puede ser una estrategia. Entonces, cámbiale nada más el nombre para que sea algo incluso divertido. Si lo ves como algo divertido, y por ahí tengo un juego que tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy, que me encantaría un día que lo jugáramos. Entonces, no sé si el día de los jueves nos dé tiempo o nos organizamos y nos vemos otro día con un poco más de tiempo, porque así nos toma como 3 horas. Es un juego de mesa para poner en práctica, ¿vale? Entonces, con eso también lo ves divertido y ya le cambias el contexto. Entonces, si no llenas tu tanque de gasolina o si se te acaba el dinero para el transporte, si no tienes menos de un mes de tu sueldo en tu cuenta, si sacas de una tarjeta para pagar de otra o algunos gastos los tienes que pagar con tarjeta porque no tienes el efectivo para pagarla, si pides prestado constantemente o si no, piensas que no te rinde y no te alcanza el dinero, significa que te urge un plan, una estrategia para saber, o más bien, no para saber, para decirle a tu dinero a dónde ir. ¿Recuerdan lo que dijimos la sesión pasada? Cuando no tienes presupuesto, le preguntas a tu dinero a dónde te fuiste. ¿Ok? Cuando tienes un presupuesto, un plan, le dices a tu dinero a dónde ir. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante hacer esto para que le digas a tu dinero a dónde se tiene que ir. Perfecto. Entonces, fíjense, incluso la palabra de Dios dice en Lucas, no comiences sin calcular el costo. Ahí ya te lo dice, ¿no? Y muchas veces estamos en nuestra vida, o sea, aquí dice, habla de construir un edificio, pero muchas veces incluso quieres comenzar una relación de pareja y no sabemos la boda cuánto va a salir, o queremos comenzar una familia y los hijos cuánto van a salir, quieres comprar un carro y no sabemos cuánto vamos a pagar en total. Entonces, para cualquier proyecto que emprendamos, llámese proyecto de negocio o proyecto familiar o cualquier actividad, cambiarnos de casa, por ejemplo, empezar en un trabajo, estudios y demás, es importante calcular el costo, hacer una planeación, simplemente hacer un pronóstico. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? ¿Okay? Entonces ahí nos habla de la importancia de hacer un cálculo y nuevamente no tiene que ser complicado, lo vamos a hacer el día de hoy y si sabes sumar y restar y si no, si tienes calculadora en tu celular, ya lo hiciste, no necesitas más que eso. ¿Okay? Entonces, presupuesto por escrito. El plan tiene que estar por escrito.
Ningún arquitecto, ingeniero, albañil va a construir una obra sin tener un plano. ¿Okay? Es fundamental tener un plano para construir, para que sepas dónde va la instalación hidráulica, dónde va todo, instalación eléctrica, si no va a quedar ahí un monstruo. Entonces necesita un plan para ir. ¿Okay? Yo recuerdo antes de que existieran los GPS que usábamos para ir en carretera o para llegar a un lugar. Los mapas, la guía roja. ¿Okay? Entonces, cuando yo me iba a decir de carretera hace años, sacaba mi guía roja y ahí veía la ruta para ver por dónde y demás, para planear. ¿Okay? Entonces, lo mismo pasa aquí con el dinero. Y es importantísimo que esté por escrito. De hecho, recomiendan que se haga en papel, porque es más evidente. ¿Vale? Ya si eres súper tecnológico, dominas Excel, sueñas con las fórmulas de Excel y eres tu súper amigo, vale, adelante. Pero si no, mejor hazlo en papel para que sea algo sencillo. ¿Vale? La idea es que si de por sí ya no lo has hecho y que ahora tengas que aprender a usar una aplicación o algo que no te gusta, no, olvídalo. No tienes que hacerlo en Excel. Si te gusta, hazlo. Yo lo llevo en Excel. No, soy ingeniero y sí, me gusta mucho Excel. Pero si no, en papel y con las hojas que le estoy compartiendo, lo pueden hacer en papel. Ya después lo pasan en bonito, porque esos son fotocopias, ¿no? Asignar cada gasto antes de gastarlo. Nuevamente, esa frase a mí de verdad me voló la cabeza. Entonces, antes de que se gaste el dinero se va corriendo, ¿eh? Entonces, antes de que se vaya, dile a dónde se tiene que ir y contrólalo, ¿vale? Entonces, vamos a asignarle y vamos a decirle a dónde antes de que se vaya. Entonces, si lo podemos hacer antes de que lo recibas, mucho mejor. Ahorita estamos empezando el mes, pero probablemente ya recibiste la quincena del 30 de septiembre, ¿no? Si todavía no te la gastas, espero, en una parte, podemos hacer el presupuesto de la primera quincena. Si ya no, no te preocupes, ¿vale? Vamos a hacerla para la quincena del 15 o dependiendo de cómo sean tus pagos, porque hay pagos semanales, hay pagos diarios. El día de hoy, muchas de las aplicaciones, como platicamos ahorita, te pagan ya instantáneamente. Entonces, hay que ir pronosticando los ingresos, pero es importante que sea antes de gastarlo. Si estás casado, debe ser en pareja. Y este es un tema para otro grupo pequeño de 12 sesiones. ¿Ok? Cómo ponerte de acuerdo con tu pareja y más en cuestiones de dinero. Pero aquí no, simplemente te voy a decir dos cosas. Debe ser un trabajo en equipo. ¿Ok? Y el equipo es multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que la pareja pensamos totalmente distintos. Normalmente hay uno, porque por eso nos complementamos. ¿No? ¿Has escuchado que los signos iguales se repelen y opuestos se atraen? Entonces, si nos atrajimos es porque somos opuestos. Es la media naranja, ¿no? Nos complementa de alguna forma. Yo lo veo con mi esposa. Hemos aprendido sobre personalidades, pero en muchas cosas somos radicalmente opuestos. Yo utilizo más el hemisferio izquierdo, ella utiliza más el hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en las finanzas. Uno de los dos en la pareja es el cerebrito. Le gusta llevar cuentas, le gusta hacer análisis, le gusta contar, es el que sí le gusta hacer el presupuesto y se aferra a ahorrar o a seguir el protocolo, ¿ok? Y el otro es el espíritu libre, que confía, que da, que presta, que se va de viaje. Y entonces normalmente está ahí el conflicto entre uno y otro, porque uno quiere ahorrar, el otro quiere gastar, y no, ni uno está bien y el otro está mal. Es un trabajo en equipo y se complementan. ¿Por qué? Porque si fuera solo ahorro, no disfrutarían de la vida. Y si fuera solo gastar, no podrían planear a futuro. ¿Ok? Entonces, hay que complementarse. Entonces, es trabajo en equipo y no pretendan pensar igual, más bien hay que llegar a acuerdos en común. ¿Vale? Ya si quieren dudas o cosas más específicas, lo podemos platicar posteriormente, pero debe ser un acuerdo en pareja. Si estás casado, sí es muy importante que lo platiquen para ponerse de acuerdo, porque dentro de las causas de divorcio, temas financieros está en el primer lugar. ¿Sale? Entonces, sí es un tema, yo digo que es la gota que derrama el vaso, ¿no? Porque o sea, una relación puede haber varias cosas que no están bien, entre ellas la confianza, pero el tema de dinero, al ser tan práctico, tan evidente, tan transparente que se nota, es una de las causas más fuertes de divorcios. Y ojo, el plan que hagas, la ruta que traces, la estrategia, las reglas del juego que marques, se pueden modificar. No te estreses tampoco de que, ay, no, ya lo hice así, entonces ahora qué voy a hacer. No, se puede modificar, simplemente hay que rebalancearlo, ¿okay? Que cuadre, que coincida. Pues vamos a ir viendo eso.
¿Vale? Entonces son algunas de las reglas importantes previas para poder hacer un presupuesto. Entonces, les decía de un libro, el libro se llama La transformación total de su dinero. Entonces, aquí está el libro, lo pueden encontrar en Amazon. Es de Dave Ramsey. De hecho, yo lo conocí primero en TikTok y ya después me recomendaron su libro y dije, ah, no, claro, él es buenísimo porque ya los consejos que daba desde antes en el radio y ahora los transmite por redes sociales y es buenísimo. Les enseña a las personas cómo salir de deudas y demás. Ya ha hecho varios libros y en este en específico habla de la transformación del dinero y es un plan que tiene varios pasos, pero que menciona que hay que ir paso a paso y que son pasos pequeños que se puedan lograr. Porque muchas veces si no queremos hacer un cambio radical, no es posible. Entonces vamos a ir paso por paso, ¿vale? Entonces las hojas que tienen impresas y en el PDF son herramientas que vienen al final de este libro. En las páginas 220, por ahí dice 217, vienen estas. Entonces, si quieren la copia original y demás, compren el libro. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a lo práctico ahora sí. ¿Cómo empieza un presupuesto? ¿Cómo empieza un plan de ingresos, de gastos? Ahora, ojo, yo sé que algunos de ustedes tal vez ya lo han hecho, algunos tal vez no, algunos se les facilita, algunos no se preocupen, vamos a hacerlo desde cero porque sirve también como revisión, ¿vale? Entonces, tenemos que empezar con los ingresos. Ya vimos una vez cuántos tipos de ingresos hay, cuáles tienes, entonces el más común es el empleo, por eso viene aquí, y simplemente hay que poner la cantidad y la fecha de pago, ¿sale? Entonces, váyanlo llenando de una vez. Si tienen un ingreso fijo, ¿quieren plumas? Mi hija Alisa les va a repartir una pluma que no tenga pluma, que hoy quiso estar presente en la sesión, dijimos, claro, quiere aprender. Sí. Perfecto, entonces, esto también se los quise poner. Normalmente cuando hacemos un presupuesto, nada más ponemos ingreso y listo, ¿no? Pero mi meta, mi visión, primero Dios, es que todos ustedes generen múltiples fuentes de ingresos, que no tengan nada más una fuente de ingresos, ¿vale? Por lo tanto, decidí poner varias para que también su mente se vaya expandiendo en que en el presupuesto van a venir varias fuentes. Porque, ¿qué pasa? Desde ahí, cuando hacemos un presupuesto o el plan de gastos o plan financiero, ponemos un ingreso o dos, ¿y cuántos gastos ponemos? Exacto, ¿vale? Entonces tienes dos ingresos y tienes 15,000 gastos. No está equilibrado, ¿vale? Entonces vamos a irlo equilibrando buscando nuevas fuentes de ingreso. Ahora, empleo, pues está complicado tener 2 empleos, 3 empleos, 4 empleos, ¿vale? Entonces por eso hay que diversificar en otras formas, entre ellas inversiones. Pero bueno, básicamente empleo, pago 1, pago 2, comisiones, bonos, si tienes un autoempleo o pequeño negocio, si tienes ingresos por la evolución de impuestos, que sí pasa, que si tienes un buen contador, Hacienda cada año, te regresa impuestos, sin duda. ¿Va a ser mensual o quincenal o por el que paguen? Excelente pregunta. ¿Cómo haces un presupuesto? Normalmente es mensual, ¿vale? Pero puedes hacerlo dependiendo de tus gastos. Yo diría, tanto tus ingresos como tus gastos, ¿con qué frecuencia los haces? Si la mayoría los haces mensuales, pues hazlo mensual. Pero si la mayoría los haces semanales, para empezar, podría ser que hicieras un presupuesto semanal. ¿Ok? Ahora, hay gastos, por ejemplo, la luz, el agua, se pagan bimestralmente. Entonces, lo vamos a ir dividiendo entre el número de semanas. Lo más común es mensual. ¿Ok? Entonces, ¿ya todos apuntaron sus ingresos? ¿Alguien tiene dudas? Si no generas ingresos, no te preocupes. Si generas, eso. ¿De qué generas ingresos? Mi domingo sí tengo una empresa, bueno, una pequeña tienda de merch cristiana. Fabuloso. Los domingos eso cuenta, ¿eh? Cualquier ingreso que te den tus papás, tus tíos, para los que son estudiantes, eso pónganlo como ingreso. ¿Eh? Ok, ¿qué otros tipos de ingresos? Inversiones o retiro. Si ganas intereses, si ganas dividendos, si ganas de rentas. Entonces, también se los pongo, no se preocupen ahorita, si no, pues nada de eso y no te sientas mal, ¿ok? Al contrario, sino la idea es que con esto
expandas también, recuerden, tus pensamientos, tus emociones, para que tus acciones te lleven a buscar cómo puedes empezar a cobrar ingresos por renta. Dices, uy, pues está complicado, pero que lo tengas nada más presente porque lo vamos a ir viendo en este grupo pequeño, ¿vale? Fondo fiduciario, significa que tienes un fideicomiso y te pagan cada mes de ese fideicomiso. Seguridad social, pensión, jubilación, anualidad, otro tipo de inversiones o retiros que recibas. Y por último, ingresos por discapacidad, pensión alimenticia, manutención, asistencia, regalos, premios, todo lo que sea ingresos, ahí lo puedes ir poniendo, ¿vale? Entonces, nada más para que vean cuántos tipos de ingresos hay y que tú puedes generar más ingresos. Sumas todos, si es uno, pones uno, ¿no? Pero si no tienes, si tienes varios, los sumas y pones aquí el total. ¿Cuál es el total de tus ingresos mensuales? ¿Listos? ¿Ya tienes tu número? Lo que pasa es que yo no tengo un sueldo fijo, mío varía. Excelente, eso también es común el día de hoy, ¿ok? Si no tienes un ingreso fijo, saca el promedio, un aproximado de lo que llevas del año. Pues ahorita estamos en octubre, ya pasaron 9 meses, que con esos 9 meses ya te da una idea de los próximos 4, pero o menos ahorita vamos a ver las opciones, pero es que más o menos ese ingreso que generaste en este año se repite en los últimos 4 meses. ¿Está bien? Vamos empezando, no se preocupen. Sí, todos así con la cara. Y de hecho, ya con esto, ustedes están por encima del 95% de las personas, ¿ok? Que no tienen un presupuesto. Entonces, felicidades. Que tengan aquí el número mágico de cuál es su ingreso mensual. ¿Dudas en Zoom? Aquí. ¿Ya? ¿Claros? Sí. ¿Sí? ¿Tú ya tienes tu ingreso mensual? Perfecto. Sí. ¿Todos ya? ¿Ya? Sí, sí, me Muchas veces ¿y de dónde ha salido todo? Sí. Y ese es un tema importante, ¿eh? Porque, a ver, yo caí en el error de tener un presupuesto tan a detalle, de empezar a confiar en el presupuesto. O sea, el presupuesto te sirve para asignar y para decirle al dinero a dónde irse, pero la confianza no debe estar nuevamente en el dinero. ¿Ok? Entonces, sí, yo veía el presupuesto y decía, ay, o sea, o me estresaba o me sentía feliz dependiendo del presupuesto. Y la paz no debe de estar en eso. La confianza no debe estar ahí. El presupuesto simplemente es un plan para marcar la ruta. ¿Ok? Pero los planes son de Dios, el destino es de Dios y nuestra confianza y nuestro corazón tienen que estar siempre en Jesús, que Él nos va a llevar adelante. Este es como llevar el reporte nada más de lo que hacemos. Listo, entonces es bien importante que tengan acá, si alguien se atoró con algo, pongan ahí las preguntas para continuar. Y una vez que tenemos los ingresos, pues ahora sí vamos con los gastos. De igual manera voy a ir área por área desglosándolos y si tienen duda de alguno, oye, ¿cómo lo pongo aquí? ¿Cómo lo calculo? A veces tengo gastos, a veces no. Todas esas dudas las podemos resolver para que tengas tu presupuesto completo el día de hoy. ¿Vale? Entonces, comenzamos con lo más importante que es Dios, ¿okay? El diezmo. ¿Okay? El diezmo, ¿cómo lo calculas? Pues es el 10% de tu ingreso que acabas de poner. Entonces, al ingreso que pusiste, lo divides entre 10, calculadora, y pones el número aquí. O recorres el punto decimal, una posición, y es lo mismo que dividirlo entre 10. ¿Ok? ¿Tienen preguntas en Zoom? ¿Sí? No, nada más un comentario. Porque dice, me ha pasado como quiera en el presupuesto y luego me agarra el estrés porque lo controlaba por semana y luego casi por día. Te entiendo, Jorge. Yo me pasó igual. O sea, de diario actualizarlo, incluso en la mañana y luego en la noche para ver cómo iba. Entonces, la clave ahí, como mencionaba, es que el presupuesto esté, pero que lo veas como una herramienta. El tema es cuando ya no es una herramienta, sino ya lo consideramos la verdad, ya lo consideramos como incluso, pues nos está marcando el destino, porque yo así lo veía. Entonces, la idea del presupuesto es que veamos cómo vamos y de ahí nos llevemos directo con Dios. Si sientes preocupación, en el instante en el que estés sintiendo esa preocupación, ya sea por los ingresos o ya sea por los gastos o por el flujo, o sea, por la diferencia, en ese momento esa preocupación llevarla directo a Dios.
Y hay una duda de Yanis. Dice, el ingreso neto o desglosado de las ventas acerca del riesgo. Ah, ¿De qué es en un caso de un negocio? ¿El riesgo es sobre las ganancias o el ingreso? excelente pregunta también, porque aquí estamos hablando de finanzas personales, ¿ok? No de un negocio. Yo sé que en la actualidad está todo combinado. A veces hasta en la misma cuenta de banco recibes lo tuyo, lo del negocio, lo de la tanda, de todo, ¿no? Entonces, una recomendación es manejar finanzas por separado. ¿Ok? Tener una cuenta, puede ser la misma, o sea, el mismo banco, pero dos cuentas separadas, una para tu negocio y otra para ti. Eso lo podemos ir viendo más adelante porque requiere un poco más de estrategia. Porque normalmente los ingresos del negocio los consideramos nuestros ingresos y no debe ser así. El negocio te debe de pagar un salario o una comisión y de ese salario o de esa comisión es de donde pagas el diezmo, ¿ok? No de todos los ingresos del negocio, sino de, porque el negocio además tiene gastos, ¿ok? Entonces, sí, ahora, esto no es una ley. El diezmo al final es lo que el Espíritu Santo diga en tu corazón. Ese es el diezmo. Se recomienda que sea el 10% de tu ingreso neto, o sea, ya lo que tú recibes libre de impuestos en tu cuenta personal, no del negocio. Esa es como la recomendación generalmente aceptada. Pero conozco cristianos empresarios que diezman de la empresa completa y dan más del 10%. ¿Ok? Pero porque Dios los ha ido llevando y han reconocido que el 100% es de Dios, entonces si dan el 10, el 20 o el 30 sigue siendo de Dios, ¿vale? Pero no se trata de imponer una carga sobre ti en este momento, ¿vale? Entonces no te preocupes de eso, es del dinero que tú recibas para ti, de ese dinero, el 10%. Muy, muy buena pregunta, qué bueno que la compartieron. Entonces el diezmo y luego donativos y ofrendas. Y primicias vendrían aquí, ¿no? Que es distinto a diezmo. Hay un podcast, hay un devocional de nuestro pastor Andrés Speaker, muy buenísimo, ¿eh? O sea que de verdad está muy bueno. Hablando de primicias, donde explica la diferencia entre diezmos, ofrendas y primicias, ahí lo pueden escuchar. Y pero es importante, aquí no hay un porcentaje y de hecho en total se considera de un 10 a un 15% de tu ingreso, que debe ser el total de donativos. ¿Eh? Si ayudas a alguna persona, si tienes un ahijado, alguien apadrinado, que le ayudas, le das donativo, sobrinos que les das domingo, todo eso puede entrar aquí en donativos. ¿Vale? Apoyas a ofrendas misioneras, van aquí también. Obras de caridad, vas a Amo Mi Ciudad y colaboras con algo, todo eso va aquí. ¿Ok? Entonces, lo puedes ir poniendo. De hecho, aquí va un salto de fe. Si alguna de estas cosas que yo mencioné no las has hecho, puedes empezar a ponerlas. Pero como dice la palabra, con alegría en el corazón, no por necesidad, no por obligación. ¿Ok? Si ahorita Dios te está diciendo, confía en mí, yo te voy a dar y quieres dar algo, y pueden ser 10 pesos. O sea, cada peso cuenta. Porque imagínate, si cada persona diera 10 pesos, si somos 5,000, pues ya son 50,000 pesos. ¿Ok? Ya hace una diferencia en la vida de un misionero. ¿Vale? Entonces, no importa la cantidad, pero si te nace en el corazón, agrégalo y velo poniendo como por fe. ¿Vale? De todas maneras, vamos a ir dando. Y sí es importante que se mantenga entre el 10 y el 15%. Porque a veces también me ha tocado que es, no, sí, yo confío, entonces ahí va, voy a soltar todo. Y es más por sentirnos bien. Muchas veces los donativos los hacemos por un sentido emocional. ¿Recuerdan que hablamos la vez pasada de que a veces el carro es más por estatus? Bueno, pues a veces el donativo también es para sentirnos bien. ¿Ok? Entonces hay que controlar esas emociones. Listo. ¿Alguna otra pregunta sobre diezmos, ofrendas, donativos? ¿Claros? Súper. Entonces, si tú ganas en promedio 10,000 pesos, por poner un número al aire, recuerden que en esta vida y en este país la diversidad es impresionante, entonces hay personas que ganan cero y hay personas en este Zoom, en esta sesión, que ganan 200,000, 300,000, 500,000 pesos mensuales. ¿Ok? O más, no sé. Entonces, no importa la cantidad.
Pero si ponemos un número, digamos, 10,000 pesos de ingreso, aquí tendría que ir 1,000 a 1,500 pesos en total. ¿Vale? Sumas lo que hayas puesto en diezmo y ofrendas, donativos y todas las características. Si te faltaron reglas, las agregas y ya después lo haces bonito como a ti te guste. Pones el total. Sí. Pregunta Janis, ¿diezmo y ofrenda es lo mismo que donativo? No. Digamos, donativo es como la categoría, porque es algo que de lo que te estás desprendiendo, es algo que estás dando. Entonces, donativo es la categoría y dentro de donativos podemos incluir diezmos, ofrendas, primicias, ofrendas misioneras, incluso donativos a otras personas. Pero en sentido estricto de la palabra, donar dinero a una fundación no es el diezmo. ¿Ok? Entonces, digo, ahí ya entraremos en temas más teológicos, pero oficialmente no es diezmo si donas, ¿no? El diezmo es la cantidad que se entrega a la iglesia en la cual te congregas, a la iglesia a la que perteneces. ¿Bien? Y ojo, nuevamente les repito lo que dije al principio de este grupo, nada de lo que yo diga es verdad, todo lo que yo diga, órenlo a Dios y que el Espíritu a través de su palabra les revele cuál es la verdad y lo que ustedes tienen que hacer. ¿Vale? Súper. Entonces, ya que vimos el tema de diezmo, vámonos con el segundo paso, que es el ahorro. Entonces, fíjense, y es normal. Ok, seguimos mal. Precisamente por eso, ¿ok? O sea, por eso es transformación de las finanzas. Y ojo, nadie nos enseñó a hacer esto. Y de hecho nos cuesta trabajo porque nadie nos enseña. Porque cuando alguien nos hubiera enseñado, entonces de inmediato que llegue el dinero, apartamos el 10% para Dios, apartamos el 10% para ahorro y nos queda el 80% para gastárnoslo en muchas cosas. Y así es como debe funcionar. El problema es que recibimos y ya traemos deudas que tenemos que pagar, las pagamos, ya no nos alcanza para nuestros gastos y mucho menos para el diezmo y para el ahorro, que los consideramos de baja prioridad porque no es urgente. Recuerden que es distinto urgente a importante. ¿Okay? Aquí estamos empezando por lo importante. Y por eso se llama transformación y va a requerir un esfuerzo. Cuando tú empiezas nuevamente por fe, aunque no te alcance, aunque traigas deudas, y recibes un pago y dices, no, de este pago, primero a Dios, primero Dios te va a respaldar. Y no solo te respalda en el ámbito espiritual, que es el más importante, te respalda en el ámbito emocional, el desapego. O sea, si esto lo aplica un incrédulo, un inconverso, un ateo, un escéptico, un agnóstico, y aplica estos principios, emocionalmente va a estar muy bien. Desafortunadamente se va a perder, ¿no? Porque no cree en Jesús. Pero sus finanzas van a estar espectaculares. Hay mucha gente atea que le va súper bien. ¿Por qué? Porque aplica estos principios. El principio del diezmo y del ahorro es el desapego, que no tienes tu confianza en el dinero. Por lo tanto, lo puedes soltar, lo puedes dar. Entonces, un indicador muy fuerte, y te lo digo porque yo he pasado por diferentes temporadas en mi vida económica, y hubo momentos en los que diezmar me costaba mucho y que sentía la presión de la obligación, no con nadie, porque nadie se enteraba, pero conmigo mismo y con mi creencia y con Dios, de, le tengo que dar, pero ¿de dónde si no me alcanza? Y tengo esta deuda y tengo esta demanda y tengo que pagar mañana esto y... ¡ah! El día de hoy estamos pasando por una situación en uno de nuestros negocios se vino abajo, nuestros ingresos disminuyeron y lo primero que vino en mi mente racional fue, pues ajusto el diezmo, ¿no? Si bajó mi ingreso, pues el diezmo lo bajo. Y por otro lado, el Espíritu me dijo, manténlo. Y entonces, en este momento, estoy manteniendo mi diezmo, que es más en confianza, pero con una tranquilidad. O sea, la clave es la paz que te da el Espíritu Santo cuando lo estás haciendo. ¿Ok? Entonces, no, te digo, no que sea una carga, no tiene que ser una ley. ¿Sale? Debe ser algo que tú te sientas tranquilo, que Dios te dijo y que tú estás dispuesto a obedecer en confianza. Entonces, desapego a dárselo a Dios porque proviene de Él. Él es el que nos da todo. Él nos da la vida. Hay veces que valoramos el trabajo tanto que cuando nos falta la salud, ahí es cuando decimos, no era más importante la salud. ¿No? Yo lo que más valoro el día de hoy son mis hijos. O sea, ¿cuánto vale un hijo?
No tiene valor monetario. ¿Cuánto vale uno de tus ojos? Uno de tus dedos. A veces de broma, decimos, un riñón, ¿no? ¿Cuántos riñones hay que? No tiene precio, entonces tú ya eres multimillonario. De hecho, hay análisis de cuánto cuestas y cuestas varios millones de dólares. Entonces, no vuelvas a decir que no tienes dinero porque tú mismo en sí, tu cuerpo tiene un valor. ¿Vale? Entonces, que no nadie nos haya enseñado la técnica de administrar el dinero físico es otra cosa, para eso estamos aquí. Entonces, el ahorro es desapegarlo nuevamente y de igual manera, si te tiras, es similar la cifra del 10 al 15% en ahorro. ¿Vale? Entonces, podemos hacer algo. De hecho, aquí no se alcanza a ver, pero dice presupuesto y del otro lado dice gasto, dice real. ¿O dice? Dice gasto, casi no se ve. Gasto y presupuesto, ¿no? Entonces, en gasto es lo que actualmente estás gastando. Y presupuesto es lo que estás presupuestando para el siguiente mes. La idea es que después, o sea, ahorita ya gastaste en el pasado, pero para el siguiente mes tengas tu presupuesto y limites tu gasto a máximo lo que estás poniendo en tu presupuesto. ¿Ok? Entonces, ahora de aquí de ahorro, dice algunos ejemplos. De hecho, el primer pasito con el que vamos a comenzar es con el fondo de emergencia. Después del día, ok, ese sí es primero, vamos a ir con el fondo de emergencia. E incluso si tienes deudas, ahorita vamos a hablar de las deudas, pero los expertos recomiendan, suena como a comercial de televisión, ¿no? Los expertos recomiendan. No, los que saben o los que han tenido más tiempo haciendo esto, recomiendan que el fondo de emergencia sea prioridad incluso sobre las deudas. No que las desatiendas, ¿ok? Que si estés pagando, que puedes, ahorita hablaremos de deudas, pero que no te enfoques en liquidar todas las deudas si no tienes un fondo de emergencia. Porque si no tienes un fondo de emergencia primero, cuando venga un imprevisto, vas a volver a caer en deudas. Si no tienes un fondo de emergencia, no has adquirido el hábito de desapegarte del dinero y entonces vas a seguir dependiendo de las deudas. Entonces, antes de ahí es donde yo también te decía que quería cambiar el orden, decir, no, primero deudas para estar tranquilos y entonces, no, lo primero, después del diezmo, es el ahorro para fondo de emergencia. ¿Vale? Ahorita si quieren discutimos un poco más, si tienen preguntas, váyanlas pensando. Entonces, ok, entonces ahorros y los demás ya son gastos que normalmente sí tienes, ¿no? O sea, estos son decisión tuya hacerlo, los otros sí fueron decisión tuya, pero ya los tienes que pagar. Primera vivienda, ya sea hipoteca, si tienes crédito hipotecario, renta, y si ya vives en una casa propia, felicidades, gracias a Dios. Mantenimiento, ¿no? Predial, servicios y demás. Hay quienes tienen una segunda hipoteca, que curiosamente en Estados Unidos la segunda hipoteca no es porque tengan otra casa, es porque pidieron un segundo préstamo sobre la misma casa. Eso se puede en Estados Unidos. Es una locura, te endeudas 2 veces con la misma casa. Impuestos de bienes raíces, es decir, predial, reparaciones, mantenimiento, cuotas de mantenimiento, de asociación de colonos y demás. Sí. Preguntan que de cuánto debe ser el fondo de emergencia. El fondo de emergencia lo vamos a ver ahorita. Vamos a comentar, o sea, el fondo de emergencia debe ser de 3 a 6 meses de tu salario. ¿Ok? Pero vamos a empezar con una quincena. ¿Ok? Esa va a ser nuestra primera meta para este próximo mes, tener una quincena ahorrada para cualquier emergencia que haya. Pero realmente el fondo de emergencia completo, que ese lo veremos más adelante, es de 3 a 6 meses de tu salario. Ok, gastos de vivienda y desglósalo a más no poder. Y ojo, 25 a 35% como máximo de tu ingreso principal, una tercera parte. Entonces, si tú ganas 10,000 pesos de renta, no debes estar pagando más de 3,000 pesos. ¿Ok? Si ganas 30,000 pesos de renta o de hipoteca, debes estar pagando aproximadamente 10,000 pesos. Y ahí es donde empieza a venir, porque cuando alguien cambia de trabajo, empieza a ganar, que te gusta, 50,000 pesos mensuales, dice, no, pues ya me cambio de casa, me cambio de depa, y paga 25,000 pesos de un depa de lujo. Es el 50% de su ingreso. Está por fuera del presupuesto. Entonces, de vivienda,
máximo el 35%. Si tienen problemas con los porcentajes, los podemos ir revisando. Simplemente es divide tu ingreso, ¿ok? Entre, perdón, el gasto de vivienda, el total que te da aquí, este número, lo divides en la calculadora, este número entre tu ingreso. Y te va a dar, ahí lo multiplicas por 100 para que te dé porcentaje. Entonces, lo que estés gastando en vivienda, lo divides entre tu ingreso total y lo multiplicas por 100 y ya te da el porcentaje para que sepas si está en rango o si estás por arriba o si estás por abajo. ¿Claros hasta aquí? ¿Alguien se ha atorado con algo? Lo de las reparaciones y mantenimiento, eso como lo de la casa, por ejemplo, no tienes renta, ¿no? Pero Pero se descompone el boiler, ya se le sale el agua. Una fuga, se fue la luz, se quemaron los fusibles, se está filtrando, se colgaron el agua y se rompió. ¿es como un fondo de emergencia o es independiente o cómo se manejaría la reparación y mantenimiento? Esa también es una excelente pregunta. Desafortunadamente no tenemos mucho tiempo, pero esas cosas, esa no es como tal una emergencia porque ya sabes que se va a desgastar. ¿Ok? Igual como las llantas del carro, igual como el servicio del carro. O sea, si algo le pasa al carro, no es una emergencia, es que tenías que ya tener ahorrado para ese mantenimiento. ¿Ok? Entonces, puedes checar en el pasado más o menos cuánto te han costado las reparaciones para tener un estimado. ¿Vale? Tienes también un tiempo, por ejemplo, para la casa, ya sabes que en 5 años tienes que pintar. Movilizar, pintar. Y así vas haciendo tu presupuesto. Ok. Para toda la vida. Sí, muchas veces pensamos en eso y ojo, los de grandes negocios el día de hoy se hacen con la ley de la obsolescencia programada. ¿Qué quiere decir eso? Que están hechos para no durar para siempre. Ay, sí. Los muebles de mi abuelo siguen el día de hoy y están impecables. ¿Ok? Y los nuevos, a los 5 años ya se mueven, ya están abiertos, ya, ¿no? Entonces, pero salían más baratos, en teoría. Ok, vámonos más rápido. Servicios básicos, sencillo. ¿Cuánto pagas de luz, de gas, de agua? Recolección de basura. A veces les das 10 pesos, 30, 20, no sé. Y ahí son cantidades que sí, depende cada cuánto les das, ¿no? Tú también, aquí apúntalo. Teléfono celular, internet, televisión de paga, streaming, Netflix, Spotify, Disney Plus, YouTube, todos los que quieras, ¿no? Entonces, aguas con esos, porque de repente empiezas con uno y ya tienes 5, ya dices, oye, el juego, suscripciones y demás de servicios, ¿vale? Igual lo mismo, el mismo porcentaje. Alimentación, ¿cuánto gastas en despensa y restaurantes? Aguas con los restaurantes. Es un gasto que se dispara impresionantemente. La semana pasada, pregunta por allá. Sí. Dice, considerando los precios de la vivienda nueva y usada en Ciudad de México para las nuevas generaciones, ¿es viable y posible comprar su vivienda propia en Ciudad de México? Todo es posible. De hecho, el texto con el que terminamos el día de hoy dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿de qué es posible? Es posible. Solo hay que hacer un buen plan. ¿Ok? Ahora, de acuerdo a los promedios, o sea, un promedio de ingreso de un recién egresado en México, comparándolo con el valor de la vivienda, pues no hay cómo. ¿Vale? Entonces, hay que hacer estrategias para que sí se pueda hacer y el presupuesto es una excelente estrategia. ¿Vale? Entonces, ¿de qué es posible? Es posible. Entonces, les contaba rápido que nos fuimos a Disney, mi familia y yo, y elegimos, en lugar de comer en los restaurantes y en los fast foods de Disney, ir a Walmart, hacer nuestra despensa, preparar comida, llevamos frutas. O sea, lo más que comimos fueron frutas. Y gastamos casi nada. O sea, incluso las uvas están más baratas allá que aquí. Incluso con el tipo de cambio y lo que quieras, ¿no? Entonces, ya a mis hijos les encantan las uvas. Entonces, comimos saludable y no gastamos tanto por invertir más en víveres que en restaurantes. Entonces, a veces hay que hacer pequeñas modificaciones para mantener el presupuesto a raya. Vestimenta propia de los adultos, de los niños, limpieza, lavandería, tintorería, reparaciones. Ahí sí entraría la persona que te ayuda en el aseo, ¿no? Puede entrar aquí, yo la pongo en gastos de la casa,
O sea, yo lo pongo en servicios básicos. Aquí. Sí, no viene. En Estados Unidos creo que no es tan común. Si pusiste tintorería y eso, puse a que me planche, Ah, sí. ¿no? Ajá. Sí, realmente no. O sea, tú lo puedes ir acomodando a tu gusto, ¿no? Pero sí. Y sí puede haber algunos que falten. Y ojo, no tienes que tenerlos todos. O sea, no tienes que llenar todos los espacios, ¿no? Este es exhaustivo. O sea, tampoco no te emocionas ahora como con los ingresos. De, voy a tener más ingresos. Pues también voy a tener. Me falta ir a restaurantes. Ahora voy a ir a. No se trata de gastar más, ¿ok? Transporte, si tienes auto, gasolina, mantenimientos, licencias, cada cuánto se cambia la licencia, tarjeta de circulación, cambio de placas, demás, medicina y salud, que luego también es caro, entonces hay que pronosticarlo, medicamentos, cuentas médicas, odontólogo, optometrista. Ahora, ojo, no tienes que empezar con todo, ¿sale? Tranquilo, o sea, si no tienes esos gastos, ni los pongas ahorita. Si en este año no has gastado en médico, gracias a Dios, no lo pongas ahorita. Lo vamos a ir modificando y lo vas a ir construyendo, ¿sale? No te estreses de, son muchas cosas. Vamos paso a paso. Y por último, seguros, que también es importante. Vamos a hablar de esos y de cuáles, si nos da tiempo, sí. Podrías, como por ejemplo, si está el seguro de vida y además tus médicos mayores, lo pondrías como lo pago, o sea, trimestral, semestral o anual, ¿cómo lo haría yo ahí? Si tu presupuesto es mensual, divídelo No sé, para que sea para sacar todos los meses, sí. Sí, si la luz la pagas cada 2 meses, es bimestral, divídelo entre 2 y pones el pago mensual. ¿Ok? Seguro de automóvil, recreación, salidas al cine, vacaciones, salida a la plaza a comer muchos los domingos, lo que sea, aquí en recreación. Personal, artículos de aseo personal, cosméticos, educación, si estás estudiando, libros, manutención, cuotas, pensión si la das, suscripciones, regalos. Yo sí tengo un rubro ahí de regalos porque con 3 hijos, las fiestas infantiles. Cada semana tenemos una fiesta infantil. Muebles, reemplazo de muebles. Ahora, ojo, nuevamente, si no has gastado en eso, no te estreses, no lo pongas. ¿Eh? Pero si has gastado, ve cuánto has gastado en eso. Ponlo y explica. Música, tecnología y otros. Cualquier cosa que hayas gastado de manera personal, lo agregas. Y deudas, pagos de créditos, automóvil. Ya, la hipoteca ya no, porque ya lo pusimos en vivienda, pero es automóvil, tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamo de nómina, préstamo estudiantil, tanda. Te le puedo poner anexo. Puedes agregar tantas horas como quieras, no te preocupes, pero pon los pagos que estás realizando. ¿Okay? Ahora, si tienes. ¿En ahorro? ¿Mandé? ¿La tanda no entra en ahorro? Sí, la tanda no es deuda. Ese es un ahorro. Tienes razón. Nada más tengan cuidado. Pues. Es que depende, ¿no? Si eres el número 1, ya lo debes. Bueno, sí es cierto, tienes razón. Los últimos. Eso está muy bien. Porque me choca estar pagando ya después de que... Sí, la tanda sí depende totalmente de... El destino que tengo. Sí, para qué lo uses. Sí. Sí. Sí, si te tocó de la mitad del primer número hasta la mitad, va en deudas. Si te tocó de la mitad al último número, va en ahorro. Ok. Listo. ¿Claros hasta aquí con los gastos? Sí, así. Nuevamente, de verdad, no se estresen, pongan los gastos que están teniendo, saquen el total por categoría y luego vamos a sumar las categorías. ¿Ok? Entonces sumemos, ya tenemos nuestro ingreso neto mensual, que fue el primero que hicimos, y ahora vamos a sumar todas las categorías, todos los totales de aquí, estos totales, los sumamos y nos tiene que dar un gasto, total de gastos, de ingresos. Y la resta, pues debería dar 0, positivo o 0.
Si da negativo, no hay problema, lo vamos a ajustar. Para eso estamos aquí. Esto no es un examen diagnóstico. Déjame ver si hay preguntas. Vayan sumando todo. La idea es que lo vayamos haciendo. La estrategia que marca aquí el autor es que el balance de cero. Es decir, que si te sobró dinero, si quedó positivo, lo asignes ya sea a ahorro, inversiones, ¿okay? Diezmo, primicias, ofrendas, ¿vale? Pero que no sobre, porque la idea es que no quede dinero volando, se puede ir sin saber a dónde, o sea, que todo el dinero esté asignado. Y de hecho sí, faltó el rubro de inversiones, que se viene como más adelante, pero sí es importante también considerarlo, tener un presupuesto para inversiones. Yo ahí le pongo también un 15 a un 20%, dependiendo si ya no hay deudas, ¿no? Normalmente cuando ya no hay deudas, entonces empiezan a haber inversiones. Porque las inversiones muchas veces te contraponen a las deudas. O sea, una deuda cancela una inversión. Mejor no tener deudas y tener inversión. ¿Listos? ¿Salió bien? ¿Salió mal? No hay mal aquí, no se preocupen. Solo son números. Ahora, si nunca lo habías hecho, pues ya estás viendo cuánto necesitas para mantener tu estilo de vida. ¿Okay? Les decía, los que son estudiantes, aunque no tengan gastos, además de este que es un presupuesto real, digamos, pueden hacer uno donde pregunten a sus papás cuánto pagan de renta y lo dividen entre el número de habitantes en esa casa. Cuánto se paga de luz y lo divides entre el número, para que vayas dándote cuenta de cuánto cuesta la vida, ¿no? Y cuánto tienes tú que generar antes de... Sí. Ahorita nos pasó porque Sí. yo sí hago mi presupuesto, ¿no? Tanto para mis negocios como para el personal. Pero estábamos en la casa y antes de venir me dijo le dije, no, este es tu presupuesto, y me dice, no, entonces lo empezamos a hacer, y como nada más estamos dos, pues lo dividió. Dice, no inventes, mamá, entonces con esto me doy cuenta que tengo que tener tanta cantidad para cuando yo ya me vaya y me independice. Y si quiero vivir ese estilo de vida, más o menos tengo que tener mínimo esa cantidad. Exacto. Más con la inflación, ¿no? Uh-huh. Y la renta, porque no habíamos contemplado que yo voy a tener que pagar renta cuando yo me independice, porque lo que contemplamos eran servicios básicos, salidas y todo, pero no la renta, entonces tenía que ser más de... El internet, la luz, el Sí, agua, todo, todos sí, los todo, mantenimientos, ¿sí? Y ojo, recuerden nuevamente, un error consiste en a la cantidad de dinero ponerle una emoción. O sea, ves tu ingreso, ves tus gastos, y inmediatamente, porque lo estás viendo, te genera una emoción, positiva o negativa. Hay de los dos. ¿Okay? Entonces es natural, pero que cuando tengas esa emoción nuevamente, vayamos a Dios. ¿Okay? Si es una emoción de preocupación, bueno, cualquier emoción que sea, lo primero que hay que hacer es agradecer. Porque como decíamos, no, híjole, no sé cómo he vivido todo este tiempo con esos gastos y con esos ingresos. Bueno, agradece porque ha sido provisión divina. Entonces, y si salió positivo, también agradece. Entonces, lo primero es agradecer a Dios, que es el que nos da todas las cosas. Y en segundo lugar, ver qué es lo que queremos. No el pasado. O sea, esto es un reflejo probablemente de lo que ya pasó. ¿Okay? Pero lo que estamos haciendo ahorita es transformar nuestra economía para lo que viene. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la emoción de lo que viene? ¿Okay? No volvemos hacia el pasado. Ya eso fue. Esto es simplemente como si fuera un examen diagnóstico, es lo que aprendiste de finanzas en el pasado, no importa. Ahora lo que viene es lo nuevo, ya tienes más conocimiento, ya tienes estrategia, ya estás centrado, ¿vale? Entonces vamos a transformarlo. Súper bien. Entonces, 5 minutos más y terminamos. Ahora, ojo, si dio negativo, independientemente, tal vez no tienes tantos ingresos, demás, en orden de prioridad, en lo que nos vamos a enfocar es lo siguiente. Número 1, necesidades básicas. ¿Ok? Entonces, si por alguna razón perdiste trabajo, cerró tu negocio,
tuviste alguna enfermedad o pasó algo y tu presupuesto está todo desbalanceado, lo primero que te tienes que enfocar son necesidades básicas, obviamente el diezmo, ¿no? Ese ya ni lo mencioné aquí, pero ese es básico. Del ingreso que recibas, así sean 10 pesos, 1 peso para Dios, tienes 9 para vivir y Dios te va a proveer más de esos 9. Tus necesidades básicas, ¿qué es? Vivienda, alimentación y ropa. Servicios básicos. Deudas, aquí se refiere no a liquidarlas, sino a tenerlas atendidas. No es la recomendación, pero que estés al menos pagando el mínimo. ¿Okay? Normalmente se recomienda pagar más del mínimo. O sea, el pago ideal es el pago para no generar intereses. Ese es el que te tienes que enfocar. Pero si no puedes ahorita, que no las tengas desatendidas, porque si no pagas ni siquiera el mínimo, entonces sí los intereses te van a comer. ¿Vale? Entonces, que las deudas es por lo menos el mínimo. Y si ya estás aquí, ya tienes sus necesidades cubiertas y las deudas están atendidas, no liquidadas, ni tienes un plan para pagarlas, no te preocupes, pero están atendidas, entonces sí, entramos al ahorro para el fondo de emergencia, ¿okay? Que es el enfoque. Ahora, si alguien tiene preguntas específicas sobre deudas, la siguiente sesión la podemos ver. Pero el enfoque es que vayamos a crear nuestro ahorro. Ese va a ser nuestro primer paso, ¿vale? Salvo que aquí te digo, tengas algún tema donde ya haya riesgo mayor, entonces que sí las atiendas. Y normalmente atenderlas es un tema de negociar. Y te lo digo porque no sé si algunos escucharon mi testimonio, pero ha habido veces en las que por malas jugadas de socios, la empresa terminó muy mal ante los bancos, me demandaron a la empresa, me demandaron a mí, y hubo noches en las que yo no podía dormir sintiendo, o sea, escuchaba ruidos y pensaba que ya me habían llegado a embargar. Y gracias a Dios me empezó a poner con personas y demás. Al final era cuestión de reconocer la deuda y de negociar. Y me dio un buen de miedo, pero fui a pararme a la institución y hablar con la persona y decir, a ver, aquí estoy, si estoy, no puedo pagar ahorita, tengo esto, puedo pagar esto. Al final se llegó a un acuerdo, pero lo importante fue haber dado la cara, o sea, haberla atendido, ¿vale? Entonces, nada más el tema aquí es ese, pero si no, si estás pagando desde el mismo y no ves que baje la vez, no te preocupes, lo vamos a resolver, pero la prioridad va a ser el ahorro fondo de emergencia. ¿Por qué? Ahorraré ahora que me suban el sueldo. ¿Te acuerdas de este personaje? Ya ni lo tengo que mencionar. Ahorraré cuando acabe de pagar el carro, cuando acabe de pagar la caricatura, cuando acabe de pagar esto, voy a empezar a ahorrar. ¿Ahorraré cuándo? ¿Y cuál es la realidad? Que nunca ahorramos. ¿Ok? Entonces, la realidad es que el dinero es cuestión de prioridad. Incluso, yo te recomiendo que no vuelvas a decir que no hay dinero. Cuando decimos no hay dinero, le estamos dando el poder al dinero. Nuestra confianza está en el dinero. Porque Dios es el que da el dinero. ¿Okay? Entonces le estamos restando poder a Dios cuando decimos que no hay dinero. ¿Sale? Entonces, puede ser que Dios no te esté dando por alguna razón. Pero no es que no haya. Dinero hay muchísimo. Muchísimo. Y en esta ciudad más. Y no me refiero solo a dinero económico, sino a abundancia, a bienes, a recursos, a flora, fauna, creatividad, negocios, oportunidades, 1000 cosas por hacer. ¿Vale? Entonces, si crees que no hay dinero, más bien hay que transformar nuestras creencias. Pero no lo vuelvas a decir porque de la abundancia el corazón habla la boca. El dinero es cuestión de prioridad. Si tú crees que no hay dinero, pero se enferma tu familiar más querido y necesita unas medicinas, he escuchado medicinas para el cáncer de 100,000 pesos, operaciones de 200,000, 500,000 pesos, y consiguen el dinero o no lo consiguen. Se consigue. He escuchado historias de secuestros, que Dios nos libre. Pero la familia consigue una cantidad inimaginable de dinero. ¿Por qué? Porque se volvió prioridad. ¿Ok? Entonces, el dinero es cuestión de prioridades. ¿En qué ponemos nuestro enfoque? ¿En qué ponemos nuestra prioridad? ¿Y en quién confiamos? Entonces, si dejamos de confiar en el dinero, Dios nos va a proveer para cumplir con estas prioridades. Entonces, 78%, y esto es una estadística, pregunta, sí. Pregunta, entonces, ¿qué puedo decir?
Si hay dinero, Sí, hay- si hay, Está invertido. está invertido. Dios proveerá, está llegando, tengo todo lo necesario, soy millonario. Te decía, yo, por tener tu cuerpo ya eres millonario. Soy abundante, soy agradecido. ¿Qué más puedo decir? Eh, o sea, normalmente cuando decimos, si quieres, platícame un ejemplo en concreto, pero es, tengo que pagar y no tengo el dinero, ¿ok? Y piensas que no hay dinero, el tema cuando lo piensas es que ya lo creíste, ya lo estás dando por hecho, o sea, estás poniendo tu fe en que no hay y que no va a haber. Ese es el problema. Entonces, cuando dices, confío en que Dios proveerá, estás poniendo tu confianza en Dios y que el pasado no va a ser igual al futuro. Tal vez en el pasado no hubo y eso no lo podemos cambiar, no hubo. ¿Ok? Pero eso no puede determinar tu futuro. No por eso vas a decir que entonces no va a seguir habiendo, que no habrá. ¿Vale? Entonces, les decía, son estadísticas un poquito crudas, pero en los próximos 10 años, 78% de la población, es decir, de nosotros, va a perder su empleo, va a haber un recorte, va a haber un reajuste, reacomodo, un outsourceo, va a haber una fusión, reestructura o estos nombres nuevos que le ponen a quitarte el trabajo, un embarazo, un accidente, una enfermedad, un problema con el auto, un accidente de auto, te enfermo, fallece un familiar, hay quiebra de un negocio, robo de un auto, de un celular, pierdes tu celular, una pandemia, un huracán o un terremoto. Pandemia. La pandemia, por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo fue? El terremoto del 2017, ¿hace cuánto tiempo fue? Menos de 10 años. Huracán en Acapulco, en menos de 10 años, 2 veces. ¿Y cuánta gente perdió su vivienda? No en Acapulco, aquí en Ciudad de México en el terremoto. Tenemos amigos que perdieron sus departamentos. ¿Ok? Entonces, no estamos exentos, ahora no es el objetivo poner miedo porque nos confiamos en Dios, pero es una razón porque a todos nos pasa. O sea, en los últimos 10 años, negocios, ¿cuántos? Como 3 que han quebrado, 2 que van bien, entonces es normal. Yo cuando vi esto dije, sí es cierto. Entonces, por eso es importante tener un fondo de emergencia. Ahora, ojo, les decía, estas son las emergencias. ¿Ok? No es de, híjole, es que llegó Navidad y los regalos, una emergencia, la tarjeta de crédito, ¿no? O las vacaciones, la tarjeta, eso no es emergencia. ¿Ok? Eso se planea y del presupuesto va saliendo el ahorro para poder pagarlo. Estos sí son cosas que no hay manera de preverlas. Dice Proverbios 21:20, los sabios tienen riquezas y lujos. Los necios gastan todo lo que consiguen. Entonces, no lo dice implícitamente, explícitamente, pero implícitamente, ¿quiénes ahorran? Los sabios. Los sabios. Y por ahorrar los sabios tienen riquezas y lujos, cuando los necios o tontos, así se les llama, no ahorran y gastan todo lo que consiguen. O sea, más claro no puede estar, ¿no? Duro. Y nuevamente, no es personal, o sea, no te sientas mal, ese es el pasado. Es como, pues nadie te enseñó a hablar inglés, pues está bien. No, o sea, te estoy hablando inglés, no pasa nada, no entiendes. No, pues estás aprendiendo ahora a hablar inglés, listo. Ok, entonces, la práctica. Ya hicimos práctica porque estuvieron apuntando, pero ahora sí viene la práctica en serio. Vamos a conseguir nuestro ahorro de emergencia, nuestro fondo de emergencia. Tu primer ahorro si es que no lo tienes. ¿Vale? Perdón, amor, Sí. ¿cuál es el versículo? Proverbios 21:20. Gracias. Sí. Entonces, ¿cuánto va a ser el ahorro? Los libros, que normalmente son hechos en Estados Unidos, dicen $1,000, 20,000 pesos. Pero para Latinoamérica, eso está por encima del salario promedio. Entonces, yo estuve checando ahí varias estadísticas y puedo decir que el ahorro de emergencia mínimo debe ser una quincena. ¿Ok? Entonces, ese ahorro de emergencia tiene que estar separado completamente de ti, no lo tocas, no lo ves, no lo mueves. Pero si el día de hoy no lo tienes, primero define la cantidad. ¿Okay? Si ya tienes 20,000 pesos ahorrados, pon una cantidad más grande, que sea una quincena de tu ingreso total, o si ya tienes eso ahorrado, puedes ir por los 3 a 6 meses de ahorro. Ese es el fondo de emergencia real. O sea, realmente debe ser la pandemia, por ejemplo. Salud.
Si tienes 6 meses de ahorro, la pandemia no te afecta, no te estresa. Si cierran todos tus negocios, tienes 6 meses para vivir y te da tiempo de pensar y tienes tranquilidad de mente para ver qué hacer. Si no tienes 6 meses de ahorro y llega la pandemia, a los 2 meses ya con pagos de nóminas ya estás frito. Tengo amigos empresarios que sí tienen ahorro y siguieron pagando la nómina, sí sintieron la presión, pero gracias a que tienen ahorros pudieron seguir pagando nómina por un tiempo y ir viendo reajustar y modificar sus modelos de negocio. Entonces, la idea del fondo de emergencia es que tengas tranquilidad, que no tengas esa presión de llegó una emergencia y ya no sé qué hacer. Entonces, pero mínimo una quincena. Número 1, define la cantidad. Ya tienen todos cuántos la cantidad, la pueden apuntar ahí atrás de sus hojas o en algún otro lugar, pero que tengas la cantidad para tu fondo de emergencia inicial. Una quincena por lo menos. O los gastos que viste que tienes, entre 2, que sería lo de una quincena también, los gastos de una quincena. Si es que ahorita no tienes empleo y no puedes calcular la quincena, pues la mitad de tus gastos mensuales. Que tengas clara la cantidad. ¿Ok? Y vamos a conseguirla. Hagámoslo rápido. ¿En cuánto tiempo? ¿Ya pusieron la cantidad? ¿Ya todos tienen la cantidad? ¿Sí? ¿Ok? Ahí en Zoom tienen la cantidad ya bien definida. Ok. Entonces, 30 días en un mes. ¿Ok? Vamos a conseguir esa cantidad de dinero. Cuidado con los pensamientos, porque aquí es donde empieza a venir, ay, pero no hay dinero, pero ¿qué voy a hacer? Pero si apenas si me alcanza, pero bla, 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 bla. ¿Ok? 3 estrategias para lograrlo. Número 1, recorta gastos. ¿Ok? Ya hiciste tu presupuesto, ven que estás gastando, ven que este mes puedes cancelar, no gastar. Yo he tenido que cancelar mensualidades que de repente dije, ay, sí, un mes y prueba gratis, puse la tarjeta y se me olvidó y ahí está el recurrente. Entonces recorta gastos para llegar a tu ahorro en un mes. Si recortando gastos no llegas a esa cantidad, hay que vender algo. Un riñón, no. Es broma lo que dije anteriormente. Hay que vender, todos tenemos algo para vender, ya sea en nuestra casa o algo que cocinemos, algo que creemos, algo que inventemos, chocolates, ropa, libros, vamos a hacer una rifa, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer y si vendiendo no te gusta vender, que a nadie le gusta vender, pero si quieres tener ingreso hay que aprender a vender, trabajo extra, horas extras, tiempo extra o un trabajo extra. Hay muchas opciones para trabajos extras el día de hoy. Entonces, un trabajo extra para que logres conseguir tu ahorro en 30 días. ¿Vale? Entonces, lo que les propongo es ayuda personalizada para lograr eso. ¿Vale? Entonces, los que se quieran comprometer, mándenme por WhatsApp en privado qué cantidad van a conseguir, cuál es su compromiso para de aquí a 30 días y las estrategias que van a seguir. ¿Vale? Si las tienen, si no tienen, me ponen, no tengo estrategia, no tengo ni idea, pero sí quiero hacerlo. ¿Vale? Entonces, pero me escriben, ya sea mi esposa, si les da más confianza a mi esposa, escríbenle a Ana Laura Mondragón, y no conmigo, con toda confianza, ahí a través de WhatsApp, privado, cantidad que necesitan para su fondo de emergencia y estrategias que van a hacer para lograrlas, y vamos a dar un seguimiento semanal para que lo vayan logrando, en 30 días tengan su fondo de emergencia. ¿Vale? El dinero es cuestión de prioridad. ¿A quién de ustedes les gustaría una casa nueva? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Ahí en Zoom? ¿A quién le gustaría un viaje todo pagado por 2 semanas a Europa o a una playa paradisiaca? ¿Alguien? Pues vamos a hacer un ejercicio rapidito y con eso terminamos. 2 meses. Es una opción viable. Vamos a empezar. Este es un ejercicio para cambiar nuestros paradigmas respecto al dinero. ¿Ok? Entonces, imagínate que entraste a un concurso, ¿ok? Cuando sabes del destino, dijiste, ay, pues no pero nada, llenaste la convocatoria, te metiste ahí tus datos, a la tómbola, famosos. Y de repente resultas ganador de una casa de lujo que cuesta 10 millones de pesos. Sacaste el tecnológico de Monterrey. Ándale, no, esa cuesta más todavía, pero te ganaste el sorteo TEC con una casa
que vale 34 millones de pesos, con 2 carros además, también de lujo. Y lo que necesitas hacer es conseguir la cantidad que pusiste para tu fondo de emergencia, esa misma cantidad. Si pusiste 5,000, si pusiste 10,000, si pusiste 20,000, esa cantidad la tienes que conseguir para pagarle al notario y que pongan la casa a tu nombre. Y no tienes 30 días para conseguirlo. Ya. Tienes 24 horas. Porque si no los consigues para mañana a las 9:25 de la noche, le dan el premio a alguien más. Agarra la hoja y escribe qué podrías hacer para conseguir ese dinero en las próximas 24 horas. Corre tiempo. ¿Qué harías? ¿Qué podrías vender? No se vale endeudarse. Ojo, eso es principio. Ya lo vimos anteriormente. Sí. No, ya. Sesiones, hace 2 sesiones lo vimos. La deuda no es instrumento financiero. Entonces, sin pedir prestado, ¿quién te puede dar un donativo? ¿A quién le puedes pedir? Pero regalado se vale. ¿Qué puedes vender? ¿Dónde puedes trabajar? ¿Qué harías para conseguir esa cantidad y que pongan la propiedad a tu nombre? Piénsale, ¿qué más podrías hacer? ¿Qué podrías cocinar? ¿Qué podrías empeñar? ¿Qué podrías vender? ¿Qué podrías rifar? ¿Qué negocio podrías hacer? ¿Qué podrías intercambiar? ¿Qué tienes en tu casa que ya no utilizas? ¿Qué tienes que le pueda servir a alguien más? ¿Qué dones tienes? ¿Qué talentos tienes? ¿Cómo los puedes poner al servicio? ¿Qué puedes cobrar por adelantado? ¿A dónde? Sí, ¿qué empleo buscarías? Ahora, recuerda que es para el día de mañana. Entonces, ¿conseguirás el trabajo para mañana y el dinero para mañana pidiendo empleo? Puede ser. Tal vez conoces a un dueño de empresa y le dices, me comprometo, adelántame el sueldo y me comprometo a trabajar. ¿Qué harías? Apunta por lo menos 10 cosas que podrías hacer. Es un ejercicio, lo que está haciendo es tu mente ponerse a trabajar. Porque esa ardillita que tenemos todos adentro, que normalmente está dormida, ahora sí es de, échale. ¿Qué más podrías hacer? No funciona eso que pusiste ahorita, si te dicen, sí, pero después, no, mañana, entonces, no, me urge ahorita. ¿Qué venderías? ¿Listos? 10 segundos más. Y todavía en la noche puedes seguir pensando más estrategias. Súper. Entonces, ¿quién sí logró poner al menos 2 formas en las que podría conseguir ese dinero en 24 horas? ¿Sí? Ok. Los que no, igual también podemos, si no, escribirnos en privado y platicamos. La idea de este ejercicio es que veas que cuando se vuelve un tema de prioridad, Nos gira la ardilla. nos gira la ardilla rápido. Ahora, desafortunadamente, muchas veces nos gira más la ardilla para cosas negativas. Ahorita lo puse en positivo. ¿Ok? Y si no pudiste poner 10 cosas, le cambiamos. Y si le ponen una pistola a tu hija y te dicen, si no consigues esa cantidad en 1 hora, adiós, ¿la consigues o no la consigues? Sí. Oye, disculpen el ejemplo, no es mi intención, pero es nada más para ver cómo el dinero es cuestión de prioridad y que tú puedes conseguir la cantidad cuando la prioridad es suficientemente alta. Este es un ejercicio simplemente mental, ni siquiera estamos pidiendo a Dios y confiando en que Él nos va a proveer. Es un ejercicio que cualquier mortal puede decir, lo hago, y se empeña y lo consigue. ¿Vale? Entonces, nada más era el ejemplo, el tema es de prioridad. ¿Ok? Cuando lo consigas, porque ese es el reto, si para la siguiente semana ya lo tienes, lo primero es escóndelo. Ponlo en una cuenta que no tengas tarjeta, ¿ok? Cancela las transferencias, o sea, es un dinero que cuando no las canceles porque lo vas a necesitar usar, ya. Es un dinero que necesitas tenerlo disponible, manténlo líquido, disponibilidad inmediata, porque es para emergencias. Si lo metes a plazo fijo para que te genere rendimientos y tienes una emergencia,
vas a tener que endeudarte y sale peor. En la deuda se te fue los intereses mínimos que te pudo haber pagado para este fondo tan pequeño. ¿Okay? Entonces, manténlo líquido. Aquí sí se vale esconderlo bajo el colchón, meterlo en un cuadro, o sea, en un cajón, pero ojo, que no lo tengas para gastarte. ¿Ok? O sea, va a ser para emergencias, pero no para gastos de, ay, es que no tengo, bueno, tomo y luego lo repongo, error. Este es intocable. ¿Ok? Manténlo líquido y ante una emergencia, o sea, si de repente si viene una emergencia, lo usas con confianza. La idea es que tengas esa tranquilidad de que viene una emergencia, ah, tengo mi fondo de emergencia. ¿Ok? ¿Cuántas veces no pasa que va un niño corriendo por la casa, se pega con algo, tira el jarrón y se rompe? ¡Ay, pero qué hiciste! No sabes cuánto cuesta el jarrón. Se te cae tu celular, se rompe la pantalla. Es por el estrés del dinero. Tienes un fondo de emergencia, bueno, lo uso y lo repongo. ¿Okay? Para emergencia, no cosas que planeado, ¿no? Pero la idea es esa tranquilidad que no te la quite algún tema de emergencia por el tema. ¿Se acuerdan cuando empezamos este taller? Que una persona tenía un tema de salud, pero lo que más le preocupaba no era la salud, sino el costo del problema de salud. Entonces, la idea de ese fondo es que te enfoques en tu salud y listo. No en lo que cuesta, ¿vale? Súper. Entonces, terminamos con Filipenses 4:13, la nueva versión internacional, perdón, la nueva traducción viviente. Dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. La Reina Valera 60, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Qué quiere decir todo? Todo, sí. ¿Todo? ¿También de temas de dinero? ¿O eso no? Todo. Pero no es espiritual el dinero. O siempre en todo. Digo todo. Digo todo. ¿Okay? Pero por medio de Cristo, nuestra confianza está en Cristo. ¿Okay? No es lo que voy a hacer ni en mí que lo puedo hacer. ¿Okay? O sea, la confianza no está en el dinero ni está en mí. La confianza está en Cristo, es por medio de Él y Él me da las fuerzas, Él me da las herramientas, Él me da el conocimiento, Él te va a dar los recursos, Él te va a dar los vehículos. ¿Vale? Pero siempre la confianza en Cristo. Hecho, pues listo, pues a darle con este fondo, ¿ok? El primero que lo logre se lo duplico. Nada, no es cierto. A ver si. Motivación. Pero que sea un fondo que sí les cueste, ¿no? Porque si ya lo tienes, no se vale, tiene que ser uno que hagas el esfuerzo, que es el ejercicio, ¿vale? Entonces, pues un placer haber estado con ustedes, los que estuvieron en Zoom. Cualquier duda, escríbanla. Vi el comentario de que perdiste tu patrimonio. No te preocupes, por algo estás aquí. Si Dios te permitió pasar por esa prueba, es porque tiene preparado algo mejor y que tu confianza no está en el dinero. ¿Ok? A Job le quitó no solo el patrimonio, le quitó familia, le quitó todo. Y después le dio el doble, ¿vale? Así es que no te preocupes por el tema económico, financiero, no te preocupes por el tema material, que tu confianza esté en Dios. Afortunadamente tienes la vida y tienes la confianza en Él, que es lo más importante. Así es que por algo estás aquí, te mando mis bendiciones y créeme que vamos a hacer lo necesario para que tengas eso y mucho más, ¿vale? Hecho, nos vemos, ustedes nos quedamos acá, nos vemos los de Zoom, ¿vale?